Benvinguts a la qüestió. Estem a una setmaneta i un dia de les eleccions al Parlament Europeu. Sabent tots el que s'estava fent, és a dir, i les conseqüències que ha tingut, amagant els informes que hi havia de l'Institut Geològic i fent cap cas als informes que hi havia de l'Institut Geològic de Catalunya, es posa una clàusula que si la cosa s'ha d'aturar té de pagar 2.000 milions d'euros. Això és deute il·legítim i com aquests n'hi ha molts i s'ha d'auditar. Hi ha molta part d'aquest dèficit que ha obligat a fer totes aquestes retallades que tu abans plantejaven i jo posava aquelles cares que no s'ha de pagar. No s'ha de pagar. Bueno, continuaré després amb alternatives que nosaltres proposem en temes d'economia. Ara hi entrem. Antonio Espinosa, membre de l'executiva i candidat a la llista de Ciutadans a les eleccions europees. Bueno, s'han dit ja moltes cosas, he dit dispara. Pero se han dicho pocas concretas. Así que yo, si me permitís, voy a entrar en capítulos o propuestas muy concretas, porque tú nos planteabas una cuestión y era cómo aumentar el empleo. Bien, bueno, pues nosotros creemos que un primer grupo de medidas tienen que afectar a lo que es el núcleo del empleo, que es la política industrial. Sin política industrial, sin acercarnos al 20% que en el horizonte de 2020 se fija para aumentar la política industrial, difícilmente vamos a crear puestos de trabajo suficientes como para ni tan siquiera amortiguar la situación tan lamentable en la que hoy se encuentra especialmente España, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un grupo de políticas que ahora enunciaré que van en la línea de aumentar la productividad de las empresas, reduciendo los costes de ellas, ¿no? Naturalmente tengo que hacer una primera mención a disminuir los costes de la energía. Tenemos que establecer, Europa puede llegar incluso a intentar establecer, aunque esto en estos momentos es de los Estados, un mix energético que, junto con un sistema de fijación de precios que permita abaratar la factura de las empresas y los recibos de las familias. Este es un capítulo fundamental, el coste de la energía. Decíamos, y este punto sí se ha comentado, es facilitar el crédito. Hay muchísimas empresas que han sido solventes, han tenido que cerrar por falta de crédito. Es hora de que se nos dijo, y creo que con buen criterio, había que rescatar al sistema bancario, al sistema financiero en su conjunto, porque es el torrente sanguíneo de la economía. Bien, pues ese torrente sanguíneo continúa obstruido. Naturalmente habrá que abrirlo, hay que forzar a que se abra, no puede estar cerrado hacia lo más importante de la economía, que son las pymes, las pequeñas empresas. No puede seguir cerrando y, como se decía, además es un factor de menor competitividad de nuestras empresas en relación a otras que sí que tienen financiación o incluso lo tienen más barato. Por lo tanto, es un capítulo importantísimo. Reducir la burocracia. En estos momentos... ¿Perdón? Bien, reducir la burocracia es reducir los costes para abrir una empresa, reducir las tasas, por ejemplo, del registro mercantil, para introducir algo tan elemental como depositar las cuentas. Pues sale caro, hasta depositar las cuentas en el registro mercantil y las gestiones en el registro mercantil salen caras en España. Per tant, hay que reducir-les, i se poden reduir. I el paper que té Europa amb tot això, perquè això es podria, sense Europa, ho podríem decidir aquí. Sí, es verdad que... Europa com pot, és a dir, que hauria de marcar aquestes... Pero, por ejemplo, a ver, Europa en estos momentos bien va introduciendo directivas que condicionan la actuación. Evidentemente, pues en ese sentido puede condicionar también, mucho más, antes hablaba del mix energético, hablo del acceso al crédito, naturalmente el tema este último de la burocracia es mucho más estatal, pero también creo que podría facilitarse directivas en la línea de... Es decir, decía otra cosa que sí es directamente competencia de la Unión Europea, exigir a los fabricantes de productos importados las mismas condiciones que a los fabricantes de productos que están aquí. Esta descompetencia bestial es un problema para nuestra economía y para las empresas y para la creación, por tanto, de puestos de trabajo. Y finalmente, en este bloque de política industrial quería fijar algo que le afecta, es disminuir el tipo de cambio. El tipo de cambio en estos momentos del euro en relación a las divisas, a las más importantes divisas, es muy alto.
Un euro por encima de 1,20 es una sangría para nuestras economías, es un factor de distorsión de competencia bestial. Nosotros tenemos, se ha apuntado alguna idea sobre el Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo tendría que tener más capacidad de intervenir en el tipo de cambio y disminuirlo, hacerlo tender no a uno... Hombre, esta la tiene. No a 1,40. De Alemania, hombre. ¿Me dejáis que acabe la exposición? Luego, hombre, es que si no me dejáis... A ver... por tanto, intervenir más y hacer una política de cambio mucho más acorde, mucho más favorable a la exportación y, por tanto, a las empresas. Este sería un bloque. Naturalmente, tengo que decir que se hablaba de austeridad o incentivos o estímulos económicos. Yo creo que no hay incompatibilidad entre una cosa y la otra. Creo que hay que tener una austeridad que yo llamo modulada, porque hay sectores menos productivos e incluso entre ellos una parte de la administración, porque yo soy de los que pienso que no hay que recortar en batas, sino en corbatas, pero hay una parte de la administración que todavía se puede disminuir, empresas públicas y demás, y ese dinero, precisamente esa austeridad modulada, trasladarla a sectores mucho más productivos. Incluso desde el punto de vista europeo, reorientar el propio presupuesto de la Unión Europea, que está muy determinado, pequeño y muy enfocado hacia políticas de sectores muy tradicionales, como el agrícola o el pesquero. Hay que aumentar el presupuesto de la Unión Europea y derivar fondos hacia sectores más novedosos, de más... En ese sentido, entendemos que hay un segundo grupo de acciones que sería apoyar la innovación. Europa necesita tener productos de alta gama, de alto valor añadido. Nosotros, por tanto, desde la Unión Europea se tiene que favorecer que eso se dé. Se tiene que favorecer que aparezcan clústers, que aparezcan investigación aplicada al tejido productivo. O sea, desde Europa y desde los países, desde los estados que constituyen Europa, tiene que haber una política que ponga muchísimo más acento en conectar empresa, centros de investigación, universidades y centros profesionales. Esto hay que hacerlo. Proyectos industriales comunitarios. Es un tema fundamental, proyectos industriales comunitarios. Hay un ejemplo, si queréis, fallido, que es el Airbus, pero debemos de apuntar por esa vía. Proyectos industriales de gran capacidad, que únicamente con una financiación y con un apoyo de la Unión Europea podran tirar adelante. I finalment, però és que si no ens quedem sense temps, que li estic durant... M'està llegint el programa, de Ciutadans. Por favor, yo me parece... 7 minutos. A ver, yo no sé el tiempo que yo he dispuesto, pero si es... Bastant més que els altres, això li dic. No, és que sap que jo tinc allà al davant el rellotge. Finalmente quería decir que no m'agrada tallar. que hay que favorecer la creación de parques tecnológicos que, como bien sabemos y la experiencia americana nos demuestra, dan incluso, no solamente son un elemento de transferencia de conocimiento, sino que incluso de aparición de nuevas empresas. Este es el camino. Que això no és un joc de dos, sinó que és un joc per sort de 6, i que va ser molt lleig ahir que el Partit Socialista i el Partit Popular contraprogramessin en el debat dels candidats europeus amb un cara a cara que, bueno, jo no el vaig veure, però suposo que com el conjunt de la població... Per això, perquè l'executiu comunitari, encara que es vota després al Parlament Europeu, l'elegeixen fonamentalment els estats. I tu parles que hi ha una coincidència entre els dos grans grups. Has d'entrar una mica a analitzar la naturalesa. Parlem de moltes vegades de reglaments, de directives que tenen un component administratiu molt elevat, i et diré, per exemple, que els eurodiputats del PSC coincideixen en un 80%, jo sé que el company d'iniciativa tracta marcar distàncies amb els eurodiputats d'iniciativa. No és el rescat de Grècia, Perdona, el rescat dels bancs... No es podia fer el rescat de Grècia. Bueno, deixa'm, si vols. Si vols, t'ho comento, El rescat de Grècia no és el rescat dels bancs. Holanda ha rescatat bancs, Alemanya ha rescatat bancs, Regne Unit ha rescatat bancs. Saps què hagués significat que aquí haguéssim rescatat a Espanya com anàvem a les polítiques del senyor Zapatero? Saps el que hagués passat? Fa un any ens deien que la reforma laboral, això que vosaltres dieu ara que és un desastre, ens dèieu que la reforma laboral crearia encara més atur. I avui en dia ja estem començant a crear ocupació. I una altra qüestió molt important, ens juguem també el dret a decidir. Per tant, l'Iniciativa Esquerra Unida no donarà suport a cap
president de la Comissió Europea que no doni suport al dret a decidir. Cosa que ens passa amb els del Partit Popular, el Partit Socialista, però també amb el grup liberal. Vamos a ver, en mi anterior anterior intervención me he dejado de mencionar lo que serían el cuarto grupo de medidas concretas para eso. Serían, en definitiva, resumidamente, serían políticas activas de empleo. Y en ese sentido creemos que el programa de garantía juvenil que está en marcha, no solamente hay que instaurarlo, sino que hay que incluso ampliar su dotación para que ningún joven menor de 30 años, nosotros pensamos que hay que ampliarlo a 30 años, para que ningún joven menor de 30 años tenga que estar más de 4 meses en desempleo. Es decir, esa es una propuesta que creemos que está muy bien y que nosotros en ese sentido vamos a hacer ampliación. Se discutía del papel del Parlamento. Nosotros también estamos a favor de un papel del Parlamento Europeo muchísimo más potente, un papel que donde queremos un Parlamento que otorgue plenos poderes legislativos y de control. Creemos que las leyes salgan del Parlamento Europeo, que es el órgano que realmente representa a los ciudadanos que nos votan, a los ciudadanos que nos hacen. Si queremos dar legitimidad democrática a Europa, pasa necesariamente por un Parlamento. Y yo diría más, pasa por un auténtico gobierno de Europa donde el presidente de la Comisión, se fusionaran las figuras del presidente de la Comisión y las figuras del Consejo Europeo y del presidente del Consejo Europeo en una sola persona, y esa persona elegida por el Parlamento Europeo. Esas son medidas, así muy a bote pronto, porque parece ser que ya no tengo tiempo, para legitimar democráticamente unas instituciones que verdaderamente en estos momentos están bastante carentes de esa legitimidad.